queremos llenar tu trono. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrado en tu presencia y proclamar. Llamado Introducción al Libro de los Jueces. Usted sabe que cada primer servicio, cada primer culto, cuando iniciamos estudio del libro, hablamos de la parte introductoria. Nos ponemos en pie para la lectura en Jueces capítulo 2, porque el capítulo 1 es prácticamente un resumen de lo que ya estudiamos en Josué. Así que nos vamos hasta el capítulo 2, versos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Señor, le damos las gracias por esta palabra. Bendiga a cada una de las familias hoy representadas. Señor, bendiga esta iglesia, la iglesia de Santa Rosa de Lima, esa iglesia hermana del pastor Cibrián. También respáldela, Señor, en estos tiempos. Oramos por el campo misionero de los compadres y la estructura, Señor, de ese templo, que ya es momento de levantarlo. Oramos también por ese campo misionero en Misata, para que un día de esto sea una realidad, Señor. Toque el corazón de los misioneros, de aquellos que van a servir, Señor, fielmente a su llamado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Jueces, les decía, es el séptimo libro de la Biblia, el segundo libro del grupo llamado libros históricos. Los primeros 5 libros son llamados el Pentateuco. A ver, aquí en alabanza, díganme el Pentateuco. En orden, por favor: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y de ahí pasamos a 12 libros históricos, llamados 12, que son los libros históricos, porque hablan de mucha historia y de los eventos que suceden desde la entrada a Canaán prácticamente hasta el final, cuando llegamos a la parte de oscurantismo de los 400 años. Es decir, esos gritos, Señor. Y esos libros son 1000 años casi de historia, estos 12 libros, de los cuales estudiamos el sexto, que era ¿cuál? Después de Deuteronomio, Josué. Y ahora estamos en el séptimo libro, que es Jueces. ¿Por qué se llama libro de los jueces? Bueno, Israel estaba dividido políticamente por tribus. Cada tribu tenía un príncipe de esa tribu, un consejo de ancianos que dirimían cualquier situación que ocurriera dentro de esa tribu. Ese concepto de legislador es un concepto que es el concepto que conocemos como un juez. No solo hacen la labor de príncipe o la labor de caudillo, sino también que juzgaban las situaciones que ocurrían normalmente en su tribu. Es decir, el concepto de juez es un concepto tan antiguo como la época abrahámica, en la cual
nosotros estudiamos en esta iglesia un libro que creemos es de los más antiguos que hay en la Biblia, de la época de Abraham, que es el libro de Job. En el libro de Job nosotros estudiamos y entendemos claramente que Job era como el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Uz, del lugar donde él vive. Es decir, era un juez o un magistrado de primera instancia de una cámara mayor. Ese concepto entonces es antiquísimo. El Señor va a usar este concepto de jueces de la manera como legalmente es. ¿Para qué está un juez normalmente? ¿Para qué se levanta un juez? Para ejercer el verbo que tiene que ver con su nombre. ¿Cuál es ese verbo? Juzgar. Para juzgar. Ahora, ¿por qué tenían que levantarse jueces? No estamos hablando de gobernantes, príncipes, caudillos, que es la figura del líder de cada tribu, sino que el concepto de juez. ¿Qué es lo que van a juzgar? Bueno, a ese pueblo terco, porque cada vez que hay que juzgar algo es porque se ha cometido algún ilícito o porque hay un problema y hay que resolver sobre ese problema. Y ese es el concepto de juez. Este libro, como tiene, como les dije, un tiempo de escritura entre Josué y los primeros reyes, o el primer rey, que en este caso fue, ¿quién fue el primer rey? Saúl, ¿verdad? De la tribu de Benjamín. Entonces, estamos hablando de 300 años más o menos, de 1375 a 1050, 300 años en los que se escribe el libro de los jueces. No pudo un solo hombre haberlo escrito. Entonces, como habla conceptos de la monarquía implícitos, se cree que este libro lo escribió Samuel, aunque su autor es anónimo. La tradición talmúdica o judaica o rabínica le asigna la autoría, la paternidad literaria del libro de los jueces a Samuel, que casualmente también es el último juez. Amén, hermanos. Samuel es el último juez antes que venga el primer rey, que es, ¿ya me dijeron quién? Saúl. Este libro tiene que contarnos la dura historia que ya se pronostica, se profetiza en Josué. Miren, tienen que echar a todos sus enemigos y tienen que derribar sus altares y liquidar a fuego todo el vestigio de idolatría de estos pueblos. No hagan alianza con estos pueblos. Ese es el mandato de Dios y lo acaba de recordar en el capítulo 2. Porque si ustedes hacen alianza con estos pueblos los van a subyugar a ustedes, los van a someter y los van a somatar también. Así que yo pongo mi mano si ustedes son fieles. Pero cuando ustedes se aparten de mí, yo retiraré mi mano. Esa es la promesa. Ese es el pacto condicional del Señor. Y cada vez que ustedes clamen y yo sienta que ya no aguantan, les voy a levantar un caudillo llamado juez, que los juzgue y que los libere de la opresión. Entonces el gran tema de los jueces es apostasía y liberación. Apostasía significa apartarse. Cada vez que se apartaban eran oprimidos, y cada vez que ese pobre pueblo, tribu, porque a veces llegaba la invasión extraña, no a todo Israel, sino a una de las tribus en los alrededores, cada vez que hay una opresión, yo voy a tener que levantar un juez que juzgue su pecado y que les liberte de esa opresión. ¿Cuántos años dije que duró el periodo de los jueces? 300 años. Hermano, imagínese usted pasar 300 años oprimido, liberado, oprimido, liberado, oprimido, liberado, oprimido, liberado. ¿Cuántos jueces pasaron o son mencionados en este libro? 13 jueces.
excluyendo a Samuel, que sería el 14º. 13 jueces, 300 años. Algunos se levantaron a los 10 años, otros duraron 20 años, otros 40 años, otros solo 3 años. Y el pueblo volvía a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ese es el texto que usted va a ver que se repite una y otra vez, y va a parecer que cada vez que predicamos un nuevo juez, estamos predicando el mismo culto. Porque cada vez que vamos a iniciar una nueva historia de liberación, una nueva historia de ascensión de un juez, de un caudillo de libertador, vamos a leer ese mismo texto que se repite una y otra vez hasta la saciedad. Y el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Por lo cual Dios levantó a los babilonios que vinieron y le dieron Juan a los israelitas. Por lo tanto, Dios levantó a los árabes, a los amorreos, todas esas tribus incluso que tenían que haber sido destruidas, para que viniera a darle duro a estos, a robarles el ganado, a quemarles los campos. Entonces Israel nunca prosperaba, nunca. Y al final de los 300 años, le hago el cuento corto porque no vamos a seguir con Samuel, Reyes y Crónicas, eso va a ser de otro tiempo, vamos a pasar luego al Nuevo Testamento. Pero para hacerles ese gran cuento largo, bien corto, cuando pasan los 300 años y aquel pueblo ha estado como que sube y baja, nunca tienen una prosperidad de 100 años, 10, 20, 30, hasta 40 años de paz, y de ahí vuelven a caer una generación nada más. Ellos dicen, todas las naciones de la tierra prosperan, menos nosotros, por culpa de Dios. ¿A quién le echaron la culpa, hermano? A Dios. ¿Y por qué? Dice Samuel. Pues sí, dice, todas las naciones prosperan porque tienen rey. Y como Dios no nos permite que nosotros tengamos rey, no tenemos alguien que unifique a todas las tribus de Israel para tener poderío nacional. Y Dios dice, si yo soy su rey, en todo caso, ¿por qué me echan la culpa a mí? Si a ustedes les ha ido mal por desobedientes. Si los que han estado invalidando el pacto y ha tenido que venir a someterlos naciones extranjeras, es por su culpa. Pero ellos, ¿a quién le echaron la culpa? A Dios. Y Samuel se sintió triste, Samuel se sintió dolido, y le dijo Dios a Samuel, mira Samuel, ¿qué te pasa? Porque estás todo decaído y deprimido. No te han despreciado a ti, a mí me han despreciado. No te han desechado a ti, a mí me están desechando. ¿Quieren rey? Rey van a tener. Pero recuerden que los reyes y los presidentes de la república cobran impuestos. Y cobran bastante y ponen yugo. Así que si quieren tener yugo, bueno, que tengan yugo. Y les puso el primer rey de Israel, que ustedes ya me dijeron quién era, ¿verdad? ¿Quién era? Mal rey, ¿verdad? Problema. Bueno, David era más o menos un buen rey. Salomón también parece que era buen rey, ¿verdad? Pero Salomón, ay hermano, los cobros de impuestos en la época de Salomón eran peor que los del presidente que hoy tenemos. Para que usted vea más o menos lo que... No, la época de Salomón era una época de impuestos altísimos. Y cuando estudiemos Segunda de Crónicas o Segundo de Reyes, vamos a saber que en la división de Israel en las tribus, cuando se rompió la unidad de Israel, ahí se nota que era una época dura de impuestos para mantener aquellos grandes establos y aquellos grandes palacios de Salomón, esa grandeza de expansión, porque Salomón llegó casi al nivel del Éufrates, casi a la frontera del Éufrates, o llegó hasta el Éufrates y hasta el Nilo y hasta en Etiopía, y tenía minas en Ofir por Sudáfrica. ¿Cómo se mantiene todo este aparato estatal? ¿Con qué? Con impuestos. Entonces, bueno, pero Dios dijo, bueno, eso quieren, está bien, échenme la culpa a mí, está bueno, ya van a ver de lo que es bueno y van a sufrir, pero es así, hermano. Esa es la historia de muchos de nosotros. Nunca nos levantamos, nunca logramos prosperar y tener
buen tiempo de bendición. ¿Por qué? Por la apostasía. ¿Qué dije que significa apostasía? Apartarse de Dios. Apostasía no es que usted se va a hacer mormón. Ve, el hermano apóstata se hizo mormón. No, hermano, ese ya se llama hereje, ya totalmente perdido. El apóstata en la iglesia es aquel que viene, va, viene, va, viene, va. Nunca es constante. Hermano, nunca es constante. Nunca logra quemar el agua. El agua se quema después de los 100 grados, después de buen tiempo en el fuego. Hay gente que es bien desesperada, ¿verdad, hermano? Para hacer sopa, no sé si usted conoce gente desesperada. Está la sopa bien tapada, ¿verdad? Con su presión. Ya estará. Y la abre y saca todo el vapor. No está. Y empieza a moverla, la tapa. Ya estará. Y la vuelve a abrir. Y la mujer que sabe cocina, deja de estar abriendo la olla, hombre. Que cada vez que la destapas, en lugar de estar más rápido, se tarda ¿qué? Se tarda más tiempo. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Nunca logramos tener una buena sopa porque como nos desesperamos, nos vamos de la iglesia, nos apartamos del Señor y no logramos tener la bendición oportuna y adecuada. Porque queremos las cosas en nuestro tiempo. Y las cosas no son en nuestro tiempo, son en el tiempo perfecto de Dios. Jueces revela la decadencia espiritual y moral de cada una de las tribus. Prácticamente todas las tribus pecaron. Todas. Y también esa decadencia en parte ya la estudiamos. La negligencia al expulsar a los enemigos. El desorden que ellos incumplieron al no llegar a tiempo a tomar la heredad que les tocaba. Y los intereses, porque cuando vieron que algunas de estas tribus tenían mucho dinero, cuando vieron que algunos de estos sus enemigos y ellos crecieron y tuvieron poder como para destruirlos y destruir sus baales y sus ídolos, en lugar de destruirlos, como esta gente tenía riqueza, los convirtieron en esclavos tributarios. Es decir, les cobraron ¿qué? Impuestos por perdonarles la vida. Estos eran los primeros extorsionistas que hubo. Te perdono la vida, pero pague. Cuando ya tenían el poder para destruir a sus enemigos, no lo hicieron. Por ambiciosos. Y eso al final les revirtió en dolor, en azote, en llaga, en problemas, en pérdidas y en cantidad de situaciones difíciles. Leemos en el capítulo 2 la aparición milagrosa como sucedió a Josué en su libro en el capítulo 6. Ahora el ángel de Jehová sube de Gilgal a Boquín y les recuerda el pacto. Yo saqué de Egipto. ¿Quién está hablando entonces si dice yo? Dios, a través del ángel, ¿verdad? Y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Aquí viene la condición, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Es decir, ¿le sirves a Dios o le sirves al diablo? Cuyos altares tenéis que derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz porque habéis hecho esto. O sea, mas vosotros habéis sido desobedientes. Ese es el gran problema de no recibir la bendición a tiempo, o a veces ni a tiempo ni fuera de tiempo, que somos desobedientes, hermano, y en lugar de progresar, vamos para atrás, vamos teniendo en lugar de bendición, problemas. ¿Por qué? Por desobediencia. Y la pregunta del ángel es, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Estos pueblos no fueron expulsados prácticamente nunca. Llegamos a la época de Jesús y estas naciones todavía están ahí. Es más, todavía están ahí. 2012, 30 de septiembre, último día de este mes. Todavía esos pueblos enemigos de Israel
están ahí. ¿Y les amenazan? Sí, les amenazan. ¿Y quieren ver su aniquilación? Quieren ver su aniquilación. Quisieran mandarles unas 20 bombas nucleares a todo Israel y destruirlo. Eso quisieran. Y una a Nueva York, donde abundan los judíos, y otra a Rusia y a Argentina, donde abundan los judíos. Quisieran destruir a todos los judíos de la faz de la tierra, si eso quisieran. Hasta hoy. Es que, hermano, mire, dejar un pequeño enemigo, dejar un pequeño problema en el pasado, con el paso del tiempo, ese pequeño problema se puede hacer grande. Amén, hermano. Fíjese que tengo el caso de una planta terca. Es una planta terca que está ahí en una pared y me aflige porque si vuelve a nacer va a separar. Es una plantita que es pequeña en apariencia, así, ¿ve? Así. Y cuando estaba chiquita le hubiera podido arrancar de un solo. Pero como no la arranqué porque no me di cuenta, ¿ve? Porque como uno dice, es tan chiquita, ¿verdad? Pobrecita la plantita, así la plantita y la raícita. Pues hoy la planta es así. Pero la raíz llega prácticamente del techo al suelo y se ha metido entre dos paredes. Aunque la planta es pequeña a la vista, la raíz es enorme y está separando las dos paredes de manera que va a derribar una de las paredes. Imagínese la derriba encima de alguien de la casa. Imagínense en un temblor, eso debilita la estructura y se cae toda la pared. El problema era pequeño. Sí. ¿Y qué pasó conforme pasó el tiempo? Se ha hecho peligroso. ¿Cómo una plantita puede matar a alguien? Claro que puede. Pues es lo mismo. Cada vez que nosotros dejamos un pequeño problema, una pequeña abertura a la idolatría, a la maldad, a la apostasía, al pecado, ese pequeñito pecado se puede convertir en casi la ruina y la muerte en tu familia o en tu vida. Verso 11. Como están bien serios, avancemos en la palabra. Bueno, murió Josué. Ahí si usted lee en el verso 6 al 10, dice que murió Josué, pero eso ya lo estudiamos en el libro anterior. Verso 11. Este es uno de los versos constantes en todo el libro de los jueces. A ver, leámoslo. ¿A quién sirvieron? ¿Quiénes son los Baales? Los ídolos de los amorreos, los ídolos de los cananeos. Baal significa en lengua semítica Señor. Señor. Sirvieron a los señores, con minúscula, a los señores. Muchos dioses, muchos Baales. Entonces no es un Baal, son muchos, dice Baales. Para que usted vea que esos idolitos y esos problemitas que a veces tenemos son muchos también. Y por pequeños, pero nos apartan de la comunión con el Señor. Dejaron, dice el 12, a Jehová, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. ¿Sabe por qué? Porque toda la generación de Josué murió. Es decir, los que habían visto el poder de Dios, o los que habían escuchado de sus padres el poder de Dios, del pasar el Mar Rojo, los que habían sufrido en el desierto, los que habían sufrido peleando por conquistar la tierra prometida, 40, 60 años pasaron desde la conquista de la tierra, cuando la nueva generación no les había costado nada. Ya no les había costado nada. Ellos no sabían del sufrimiento. Ellos, se apartaron fácilmente del Señor. Cuando murió toda la generación de los líderes de Josué, ellos se apartaron también del Señor y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Bueno, ¿y por qué hay pueblos alrededor de ellos y tienen estos dioses atractivos? Porque no los echaron sus padres. ¿Me entiende? La generación antigua se mantuvo firme. Bueno, tenían un liderazgo firme también. Pero la nueva generación se fue tras estos dioses. Es que mire, hermano, el mundo es atractivo. El mundo es atractivo. Ahí la música, ¿verdad? Del mundo. Hermano, si yo sé que usted
le salta el piecito cuando hay alguna canción de esas del mundo, ¿verdad? Hoy vendimos conchas y algunos hacían, hermano, veo en sus ojos una cerveza, le decía yo. Ah, no, pastor, ¿cómo no? Aquí veo una y ahí veo una regia. Usted, no, hermano, ¿y qué le pasa? Para eso les he preparado una bebida especial de limonada con soda, para que le baje un poquito eso y no esté año. Y yo sé que, no, pastor, no hay ningún problema, pero yo sé que en la mente concupiscente de todos los que hemos sido aquí alcohólicos, ay, es que no hay nada, es que con la cerveza es mejor. Ah, siempre está aquello aquí, ve. Y alguien dice, una cerveza. ¿Qué es lo que dice el bolo? ¿Una nuez? Ajá, pero no dice una qué, porque después se convierte una cerveza en una caja. Mire, hermano, es que el alcohólico, con el alcohólico no se puede. Si solo el zumo siente y ya agarró avión, ya agarró zumba. No, el alcohólico tiene que estar luchando todo el tiempo, hermano. No, si ese volado. Y es bien chiquita la cervecita, si así es, pero puede hacerte terminar muy mal. Muy mal. Que los baales entonces, hermanos, son así. No, hermanos, sí. En el cable, si el niño, ahí lo que pasa es que él tiene insomnio en las noches a ver qué está viendo. Bloqueele los canales de pornografía, que hoy hasta horas normales hay pornografía, ¿verdad? Y hay un montón de picardías ahí, y en la internet y en todo eso. Se abundan los baales. No digamos las novelas, hermano. No hayan que inventar de las novelas, ¿verdad? Ya no hayan que inventar. Se han ido al campo, ya pasaron por la Magdalena, por la Esmeralda, por la Ciudad de los Cuervos, por los ricos también lloran, ya volvieron hoy los pobres también lo hacen, y ya hasta los títulos se le acabaron. Es ridículo, ¿no? La peor pérdida de tiempo que usted hace es ver una novela. Mejor agarre su Biblia y póngase a leer. Si yo le pregunto textos de memoria, no me los dicen. Ay, si les pregunto, ¿a qué hora va la novela y en qué capítulo va? Cuénteme la historia. Si me cuentan, si le digo, vaya, léase esta novela de Edgar Allan Poe, dígame después quiénes son sus personajes principales, cuál es la trama, cuál es el asunto principal, el desenlace. Ay, es que es bien aburrido. ¿El qué? La lectura. Ah, pero si le digo, ¿cuáles son los personajes principales de la Marimar o de la quinceañera? Todavía se acuerda, ¿verdad? Ay, eres tú la niña que no sé qué, y está en el columpio, la quinceañera. Y bien se acuerdan de esas cosas. Pero si yo le pregunto, mire, ¿y alguna obra literaria que usted leyó en bachillerato? Ya no me acuerdo. Creo que la Ilíada de Aristóteles leímos. No, hermano, Aristóteles no escribió la Ilíada. Pero y ahí estamos, hermano. Cosas que de verdad nos pueden aprovechar. No, pero esas pequeñas cositas. No, pero pastor, ¿y qué malo tiene? Que yo a veces pregunto, bueno, ¿y la hermana fulana? No, esta es la hora de la novela, ya de estar por allá. Y a veces los vecinos lo queman, ¿verdad? Sé que no tengan cuidado. Aquí todos le vienen a contar a uno. Pero ¿qué tiene de malo, pastor? No, nada, no hay problema. Pastor, mire, y una cerveza es mala. No, este no hay problema. Pastor, una copita de vino así chiquita, unas cuatro. No, hermano, no hay ningún problema. Igual que el palito que está ahí en mi casa, que al dejarlo ha metido esa raíz poco a poco, está separando esas paredes. No hay problema. En el primer zamaquión se viene abajo. En el primer zamaquión sufre. Y ahí se da cuenta que lo que parecía pequeño, pues eso sí, hermano, si los ídolos de los cananeos han descubierto los ídolos de los cananeos, hay algunos que eran de este tamaño, hermano. Así chiquitos, ¿ves? Abundaban el montón de idolitos, ¿verdad? No sé si usted se acuerda de Rebeca o Raquel, no me acuerdo quién es, hermano Marvin, que estudió Génesis, quién es, cuando se vino de la casa de Labán, entonces tenía que ser Raquel, ¿verdad? Que Raquel vino de la casa de su padre, ¿qué se trajo? ¿Y a dónde los escondió? Y eran varios, dice, ¿a dónde? En la montura. Entonces, eran chiquitos, hermano, eran pequeños, no, si son pequeños no hay problema. Pero Dios no tolera eso, no lo tolera, porque sustituye o
compite con su gloria y su honra. Poner la confianza en esas cosas. 13. Y dejaron a Jehová. Al final, mire, eran pequeñitos, pero dejaron a Jehová. Y adoraron a Baal y a Astarot. Ay, hermano, la próxima semana, el jueves, para ser específico, hablaremos de quién es Baal, o quiénes eran estos Baales y estos Astarot, y de lo ridículo que es este tipo de adoración. Y todavía, y aún hoy, muchas personas siguen confiando en Baales y en Astarotes y en este tipo de cosas. Condición por la cual la bendición no llegó. Una eternidad de problemas hasta hoy. Consecuencia de pequeños actos, grandes consecuencias, grandes problemas. Oramos. Señor, le damos las gracias en esta hora por la bendición, por la provisión de esta iglesia, por tener la oportunidad de reunirnos en su santo nombre.